Vamos a hacer un repaso de lo que es pediatría y neonatología, lo que vimos en las clases anteriores. Bien, vamos a empezar con la primera pregunta. ¿Cuál de las afirmaciones que siguen sobre la estenosis hipertrófica de píloro es falsa? La incidencia es mayor en el sexo masculino, generalmente se inicia en el primer mes de vida, los vómitos están teñidos de bilis, el vómito suele ocurrir de forma de proyectil, se observa una ictericia asociada. La respuesta falsa será: el hipertrofia de píloro, habíamos mencionado ahí para recordar, es una patología que está relacionada en lactante menor, generalmente se inicia entre la segunda y tercera semana de vida. La manifestación característica de la hipertrofia adolescente por hipertrofia de píloro son los vómitos, ¿no? Los vómitos que son muy frecuentes, son postprandiales o post-toma, toman inmediatamente empiezan a vomitar los niños. Y obviamente la manifestación esa de vómitos lleva en algún momento a trastornos del medio interno, y la manifestación en una gasometría va a ser por alteración o por la pérdida de los hidrogeniones, una alcalosis, ¿no?, metabólica asociado a ¿qué más se pierde aparte del hidrogenio? El cloro, ¿no?, a hipocloremia. Entonces es un paciente, un bebé o un lactante menor que se inicia con vómitos, que clínicamente es estable, cuya manifestación básica es los vómitos. Inmediatamente vomita, el bebé se queda con bastante hambre y succiona con bastante avidez, y posteriormente continúa con los vómitos. Manifestación que se da entre la segunda y tercera de vida, que es más frecuente en el primogénito varón, ¿no? Entonces, la incidencia es mayor en el sexo masculino, generalmente en el primogénito. Hay antecedente familiar, eso es importante. Mamá o papá con antecedente, y generalmente mamá con antecedente de estenosis hipertrófica de píloro, sospechen ustedes en el primogénito con vómitos de estenosis hipertrófica de píloro. Hay unos reportes recientes que están relacionando la alergia a la proteína de leche de vaca y de la misma forma con estenosis hipertrófica de píloro. ¿Qué sucede en los pacientes con alergia? Como esto es una enfermedad mediada por IG, se relaciona con el incremento de células inflamatorias a nivel del píloro, engrosando entre la segunda y tercera semana de vida y produciéndose la patología. Entonces, en los niños que persisten con proteína de leche de vaca, a pesar del tratamiento, podrían recidivar. Esos son los últimos reportes que han salido, y es por eso que hace diagnóstico de la misma forma, aparte de estenosis hipertrófica del píloro, la alergia a la proteína de leche de vaca. Entonces, la incidencia es mayor en el sexo masculino, generalmente se inicia en el primer mes de vida. ¿Los vómitos están teñidos de bilis? No. Entonces, la manifestación de bilis es cuando la obstrucción o el problema se da por debajo de la ampolla de Vater, ¿no? Entonces, si el problema se da por debajo de la ampolla de Vater, la manifestación va a ser con bilis. Entonces, ustedes saben, el píloro está por encima y es inmediatamente, es la parte anatómica que es inmediatamente después del estómago. Entonces, por lo tanto, no vamos a tener bilis en el paciente con estenosis hipertrófica de píloro. ¿El vómito suele ocurrir en forma de proyectil? Sí. Toma e inmediatamente vomita. Se observa una ictericia asociada. Un 5% más o menos de los niños hacen ictericia, ¿no?, para recordar. La respuesta es la C. ¿Cuál debe ser la actitud ante un neonato operado con atresia de esófago al nacimiento y que tiene síntomas leves de traqueomalacia al mes de vida? Entonces, de la misma forma, para recordar, la atresia esofágica es una malformación congénita de los niños, en cierto modo es muy frecuente, pero algo que debe recordar es que la atresia esofágica es una malformación que está asociada a otras malformaciones. En la atresia esófago vamos a recordar la regla de los 50. El 50% de los recién nacidos con atresia esófago tienen otras malformaciones asociadas. El 50% de estos niños tienen cardiopatía congénita asociada, ¿no? Entonces eso es importante que ustedes recuerden la regla de los 50 en la atresia de esófago. Está asociado también a muchas malformaciones cromosómicas como la trisomía 13 y la trisomía 18. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros operamos a los niños con atresia de esófago, en algunos casos les hacemos se hacen, en este caso los cirujanos hacen una anastomosis terminal del esófago, o en algunos casos se hace una gastrostomía. ¿De qué va a depender? Del espacio en que esos tienen entre cabo y cabo en la atresia de esófago. Si recordamos, la atresia de esófago es de 5 tipos, aunque es 4 tipos, son 4 y un quinto que está asociado no a atresia, pero con una fístula, la fístula en H. La atresia 1, que no existe una fístula, es una atresia pura, que es un long gap. Long gap es separación excesiva o larga de los cabos. La atresia tipo 2, donde ustedes van a encontrar
una separación también larga, long gap, pero con una comunicación en la fístula, en el cabo superior con la tráquea. Tiene una fístula superior con atresia. Y el tipo 3, que es el más frecuente, que es la atresia con una comunicación, una fístula en el cabo inferior. Entonces, ¿qué se hace en el tipo 3? Lo que hacemos es, como los cabos están juntos, lo que se hace es una anastomosis y cerrar la fístula. ¿Ya? En el tipo 1, cuando es long gap, cuando es muy separado, lo que se hace es una gastrostomía. Entonces no podemos juntar, es difícil juntar los cabos. Y lo que se hace en muchos casos es, después de hacer la gastrostomía, hacer una esofagostomía. Se lleva el cabo superior hacia la pared y empieza a jalarse periódicamente hasta llegar a tener, hasta lograr tener una longitud ideal para juntar o hacer la anastomosis. Entonces, en casi todas las atresias o en las cirugías de las atresias siempre va a haber complicaciones que son recientes o complicaciones próximas a la cirugía o tardías. Las complicaciones próximas a la cirugía son generalmente las dehiscencias de suturas, que puede ser de la anastomosis o puede ser de la fístula, ¿ya? Y las complicaciones tardías o las manifestaciones tardías van a ser la estenosis, la malasia y obviamente el reflujo, ¿no?, gastroesofágico. La complicación más frecuente es el reflujo gastroesofágico en los pacientes con atresia esofágica. Entonces, si un paciente tiene traqueomalacia, ¿cuál va a ser la conducta? Así sea de post-atresia o una traqueomalacia pura. ¿Qué hacemos? Intubamos, intubación prolongada, fundoaplicatura de Nissen, tratamiento conservador, colocar un stent o una gastrostomía. ¿Cuál será la conducta en la malasia? Las malasias, si ustedes recuerdan, son debilidad de la estructura muscular de la vía respiratoria alta, que también puede ser baja. Pueden tener malasia de la faringe, de la laringe, de la tráquea y los bronquios. Obviamente la manifestación clínica va a depender de la localización. Si es una faringomalacia, va a haber estridor. Una faringolaringomalacia es estridor como única manifestación. Pero si tienen ustedes laringo-traqueobroncomalacia, entonces la manifestación es un poco más grosera, con problemas respiratorios bajos. Son niños que tienen problemas respiratorios crónicos, ¿no? Entonces, la malasia se resuelve con el tiempo, no necesita tratamiento quirúrgico, no hay tratamiento para la malasia. El tratamiento es conservador. Lo que hace es observar y generalmente al año desaparece la manifestación clínica de la malasia. Así como crece el niño, las estructuras musculares también se desarrollan y crecen y desaparece la manifestación. Entonces el tratamiento es conservador. Si es una malasia, una traqueobroncomalacia, igual, no hay forma. O sea, ¿qué se hace? Es, obviamente, hacer seguimiento al niño y evitar que tenga complicaciones, ¿no? Generalmente cuando son traqueobroncomalacias, los niños llegan a tener atelectasia con mucha frecuencia. Es bastante lapso. Lo que se hace es una broncofiloscopía. En todo niño con estridor, ustedes no solo descarten una laringomalacia o una faringomalacia, descarten también una traqueobroncomalacia. Para eso, ustedes solicitan obviamente la evaluación del neumólogo pediatra, y el neumólogo pediatra lo que hace es una broncofiloscopía y observa a qué nivel se encuentra la malformación o la debilidad de los músculos. Si es alta, entonces probablemente el pronóstico es bueno. O sea, rápidamente los niños llegan a perder su estridor durante los siguientes meses. Pero si es baja, si es una traqueomalacia o una broncomalacia, la manifestación clínica va a ser respiratoria. Van a ser niños con problemas respiratorios frecuentes y obviamente entre ellas la atelectasia. Se tapan, hacen efectos de válvula, hay mayor secreción, hacen procesos inflamatorios con bastante rapidez y las atelectasias son las complicaciones más frecuentes. De la misma forma, con el tiempo va desapareciendo. O sea, no hay otro tratamiento como para solucionar el problema de la malasia, si sea a nivel tráquea o bronquio. Neonato de 36 semanas de edad gestacional y 24 horas de vida, que presenta desde pocas horas después de su nacimiento taquipnea, aleteo nasal, retracciones intercostales y subcostales y ligera cianosis. En la radiografía de tórax aparece un pulmón hiperinsuflado con diafragmas aplanados, refuerzo iliar y líquido en cisuras. ¿Cuál sería la actitud adecuada? Primero, el diagnóstico. Tienen ustedes un neonato de 36 semanas con 24 horas de vida y cuya manifestación clínica después del nacimiento es distrés respiratorio. Presenta taquipnea, aleteo nasal, retracciones intercostales y subcostales, y además de cianosis. En la radiografía lo que ustedes observan es hiperinsuflación con diafragmas aplanados, y algo que caracteriza es la presencia de líquido en las cisuras, una cisuritis. ¿Frente a qué están? Taquipnea transitoria. La taquipnea transitoria, también llamado pulmón húmedo, o síndrome de estrés respiratorio tipo 2,
¿no? Se manifiesta en los prematuros tardíos, ¿no? Entre las 34, 35, 36 semanas y de acuerdo a la Academia Americana de Pediatría hasta las 39 semanas. ¿Y en quiénes se da o cuáles son los factores de riesgo? Obviamente niños, o productos que no han entrado en trabajo de parto, ¿no? Y por vía cesárea. Entonces, la ausencia del canal del parto y la ausencia de las contracciones y que son responsables de la producción de catecolaminas en los recién nacidos, entonces incrementa el riesgo de taquiño transitoria. Ustedes recuerdan que la compresión líquida se da en el momento del trabajo del parto, o sea, una vez pasa por el canal vaginal o antes, incluso durante las contracciones, se da la compresión pulmonar del líquido pulmonar. Inmediatamente nace esa compresión, ¿no? Se concluye en las primeras horas, en las 2 horas. Pero si el niño nace por vía cesárea, y obviamente de menos de 39 semanas sin trabajo de parto, la compresión demora, la adaptación es mucho más lenta. Entonces el pulmón sigue lleno, continúa con líquido y la manifestación clínica va a ser distrés respiratorio, dificultad respiratoria, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos con estos niños? ¿Cuál es el tratamiento? Oxígeno, nada más que oxígeno. El tratamiento de la taquipnea es administrar oxígeno. Pueden solicitar ustedes una analítica para descartar que no sea un cuadro infeccioso como una neumonía, que siempre deben hacer diagnóstico diferencial, y observar. La evolución es favorable. La taquipnea transitoria se resuelve en 72 horas teóricamente, rápidamente. La evolución va de mayor distrés a menor distrés. Entonces, es una forma de hacer diagnóstico diferencial con membrana hialina. La membrana hialina es una patología que puede no iniciar con distrés respiratorio e inmediatamente presenta después de las siguientes horas, después de producirse todo el proceso inflamatorio por membrana hialina por falta de surfactante. Y la evolución es de menos distrés a mayor distrés. En la taquipnea transitoria es de mayor distrés a menor distrés. Tiene una relación inversa en la evolución. Y obviamente la necesidad de oxígeno es menor en relación a las primeras horas. Si ustedes tienen un niño de 36 semanas que inicialmente presenta dificultad respiratoria y durante las horas mejora la evolución, ustedes están frente a una taquipnea transitoria y que únicamente va a requerir oxígeno, ¿sí? Hay complicaciones en la taquipnea transitoria, que es importante que ustedes sepan y recuerden, ¿no? Una de las complicaciones obviamente va a ser la fuga de aire, que es el neumomediastino o el neumotórax, ¿no? Y la otra complicación obviamente es la hipertensión pulmonar. Todo niño con dificultad respiratoria y con la falta de oxígeno o con disminución de la presión parcial de oxígeno e incremento de la presión parcial de CO2 hace que se persista la presión pulmonar. Obviamente con mayor necesidad de oxígeno e incluso con apoyo ventilatorio, con necesidad de apoyo ventilatorio. La fuga de aire se da como en toda patología respiratoria y ustedes recuerdan el quejido, que es una manifestación para tratar de compensar la capacidad respiratoria funcional en el pulmón, hace que se cierre la glotis en forma parcial y retenga aire. La retención de aire mantiene la capacidad funcional residual en forma adecuada para el intercambio gaseoso y esa retención puede incrementar el riesgo de perforación o de ruptura alveolar con la presencia de neumomediastino o neumotórax, ¿sí? Entonces las complicaciones frecuentes son la fuga de aire o hipertensión pulmonar. Entonces, ¿qué administramos? ¿O cuál será la actitud? Oxigenoterapia analítica y cultivos y observación. Administrar una dosis de surfactante endotraqueal e iniciar antibiótico-terapia. Estabilización hemodinámica, estudio cardiológico. Oxigenoterapia, reposición hidroelectrolítica y antibióticos con ampicilina, gentamicina o ventilación con presión continua intermitente. La respuesta es la A. ¿Todos? ¿Sí? Bien, la enterocolitis necrotizante es la patología gastrointestinal menos grave en el recién nacido de bajo peso. Se produce por la sobreinfección intestinal del Streptococcus pneumoniae. En estudios experimentales puede ser prevenida por la alimentación neonatal con leche materna. Puede asociarse a trombocitosis en el recién nacido. Se acompaña de ascitis, derrame pleural y derrame pericárdico. ¿Recuerdan qué es la enterocolitis? Bien, es un proceso inflamatorio multifactorial, es una patología multifactorial donde se produce necrosis de la pared intestinal. Y obviamente está relacionado con la prematurez. No es propio del prematuro, pero la mayor incidencia se da en los prematuros. Y obviamente tiene una relación inversa
con la edad gestacional. Cuanto mayor o menor edad gestacional y menor peso, mayor riesgo de enterocolitis necrotizante. La enterocolitis necrotizante también se puede dar en los recién nacidos a término, ¿ya? Entonces, cuando la condición es obviamente desfavorable para este. Entonces, ¿por qué se da la enterocolitis? Por disminución de flujo. Entonces, el evento hipóxico isquémico es un factor importante para la enterocolitis. Asociado al evento hipóxico isquémico, la presencia de gérmenes o presencia de bacterias también incrementan el riesgo. Y asociado a esto, la osmolaridad que nosotros utilizamos como nutrición enteral incrementan aún más el riesgo. Entonces, ustedes tienen como factor de riesgo la prematurez, ¿no? El evento hipóxico isquémico, ¿no? La infección o la presencia de bacterias y la osmolaridad incrementada durante la nutrición enteral. Si ustedes suman todo esto, incrementan el riesgo de la enterocolitis necrotizante. Obviamente el prematuro tiene todo esto. Un bebé, un prematuro, que obviamente cuanto más pequeñito, va a tener mayor necesidad de oxígeno por membrana hialina. Los niños con membrana hialina o niños con síndrome de estrés respiratorio tienen mayor riesgo de enterocolitis. Entonces, el distrés respiratorio condiciona disminución de flujo a nivel esplácnico. Ustedes recuerdan que el oxígeno tiene que ir a órganos nobles, ¿no? El cerebro, la suprarrenal y el corazón, a expensas, ¿no? de otros órganos que no son nobles, como la piel, ¿no? Y a nivel esplácnico y el riñón. Entonces, hay disminución de flujo y esta disminución de flujo produce eventos hipóxicos. Entonces, esto incrementa el riesgo. Los niños prematuros tienen, además, o tienen un riesgo incrementado de PSA. Y el PSA que hemos mencionado, ¿qué hace? Disminuyen el flujo por secuestro de volumen. Entonces, un porcentaje del volumen que sale del ventrículo izquierdo, que es el gasto cardíaco que se da en todo momento, va hacia la pulmonar por el ductus. Entonces, disminuye también la perfusión a nivel esplácnica. Toda condición que disminuya el flujo hacia nivel esplácnico incrementa el riesgo de enterocolitis necrotizante. De la misma forma, en los recién nacidos a términos con patologías cardíacas de bajo gasto incrementan el riesgo. Los niños con asfixia, que son a términos, también incrementan el riesgo de enterocolitis necrotizante. La policitemia es otro factor de riesgo en los niños a términos. Entonces, hay muchas entidades en los recién nacidos a términos que también pueden incrementar el riesgo de enterocolitis necrotizante. Entonces, recordando esto, ¿es la patología gastrointestinal menos grave en el recién nacido? No, es la más grave. Se dice que es la principal emergencia en la unidad de cuidados intensivos neonatales. Entonces, el niño se descompensa rápidamente, puede ser hemorragia intraventricular, puede ser distrés respiratorio, puede ser sepsis y rápidamente pueden ser enterocolitis necrotizante. La principal emergencia en la unidad de cuidados intensivos neonatales es enterocolitis necrotizante. Se produce por la sobreinfección intestinal por Streptococcus pneumoniae. ¿Cuáles son los gérmenes principales o responsables del enterocolitis necrotizante? Ya, uno es el coli. Pero solo para recordar, hay una relación también inversa en cuanto al tiempo de manifestación. Cuanto más pequeño, más prematuro el recién nacido, entonces más tiempo demora en manifestar la enterocolitis necrotizante. Por eso que los prematuritos por menos de 32 semanas o menos de 1000 kilos demoran entre 3 a 4 semanas en manifestar. Cuanto más a término, más grande, es más rápida la manifestación de la enterocolitis necrotizante. Entonces, si tenemos un prematuro que está bastante tiempo hospitalizado con cobertura antibiótica por diferentes infecciones y está asociado a patologías como membrana hialina, PSA y algunos niños con hemorragia intraventricular, lo más probable es que tengan ustedes gérmenes intrahospitalarios. Y el germen intrahospitalario más frecuente es estafilococo, lo que tienen ustedes en la mano. Aparte de estafilococo, obviamente van a tener los gram negativos como ¿no? Pseudomonas, Klebsiella, Citinobacter, todo lo que ustedes conocen. Entonces, el Streptococcus pneumoniae no es el germen, ¿no? responsable en la enterocolitis necrotizante. Puede haber también hongos que son responsables, ¿no? Los virus también son responsables en la producción de enterocolitis necrotizante. Hasta toxinas. En estudios experimentales, ¿puede ser prevenida por la alimentación neonatal con leche materna? Sí. Entonces, la leche materna se inicia o debe iniciarse en forma precoz para disminuir el riesgo de enterocolitis necrotizante, ¿no? Pero sí está asociado también al incremento exagerado de los volúmenes. Es por eso que nosotros debemos tener mucho cuidado en los prematuros extremos. Entonces, ir en forma lenta y progresiva, incrementando de repente entre 10 a 15 cc por kilo día de nutrición enteral.
¿Puede asociarse a trombocitosis en el recién nacido? Hay trombocitopenia. El factor activador de plaquetas es responsable de la plaquetopenia. Entonces, no solo una forma de monitorizar la interacción necrotizante con radiografía, sino también con plaquetas, ¿no? Entonces, periódicamente se debe monitorizar, ¿no?, al niño con enterocolitis, ¿no?, con radiografía entre 6 a 12 horas, ver cambios radiológicos y además, ¿no?, cambios hematológicos como la plaqueta. Entonces, si ustedes tienen un niño con factor de riesgo, como prematuro, que cursa con distensión abdominal o con manifestación clínica gastrointestinal y además de eso tiene plaquetopenia, sospechan ustedes en enterocolitis necrotizante. Se acompaña de ascitis, derrame pleural y derrame pericárdico. ¿Hay ascitis? Sí, dentro de la clasificación de Bell, la clasificación o el estadio 3A, entonces ya habla de ascitis. Entonces incluso el 2B ya ustedes pueden encontrar ascitis, también 3A, pero no va a haber derrame pleural y tampoco derrame pericárdico, pero sí ascitis, ¿no? Entonces el diagnóstico dentro de la clasificación de Bell es la presencia de neumatosis, ¿no?, que es la clasificación 2, ¿no?, 2A, 2B. Entonces ascitis pueden ustedes encontrar en 2B y 3A. Y obviamente en el 3B el neumoperitoneo o fuga de aire. Respuesta es la C. ¿Sí? ¿Sí? ¿Todos? ¿Está bien o paramos un poco? Niña de 3 años que presenta afectación brusca en el estado general dentro de un contexto de un cuadro febril con diarrea mucosanguinolenta. A la exploración aparece pálidez y somnolienta. La auscultación cardiopulmonar es normal. El abdomen doloroso y el resto del examen físico solo revela la presencia de petequias puntiformes diseminadas. La orina es hematúrica y se constata hipertensión arterial. El hemograma muestra hemoglobina de 7 con 17.000 leucocitos, con neutrofilia, 37.000 plaquetas, con normalidad de las pruebas de coagulación. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Sepsis por salmonella, púrpura de Guenon-Scholem, glomerulonefritis aguda postinfecciosa, síndrome hemolítico urémico, coagulación intravascular diseminada. Respuesta. Tienen ustedes una niña de 3 años con un cuadro gastrointestinal, no una disentería. La presencia de moco y sangre hace diagnóstico de disentería. Y asociado a eso tienen ustedes una niña que está pálida y somnolienta. Le hacen ustedes un análisis de sangre y un examen de orina, y en el examen de orina encuentran ustedes hematuria, se constata hipertensión arterial y además hay anemia y plaquetopenia. ¿Frente a qué estamos? El síndrome urémico hemolítico, ¿sí? Entonces, ¿quién es el germen causal del síndrome urémico hemolítico? La E. coli enterotoxigénica hemorrágica. ¿Por qué se da la presencia de otros órganos? O la manifestación de otros órganos. Porque es sistémica, ¿no? Entonces vamos a tener la presencia de un cuadro infeccioso por E. coli, cuya manifestación inicial es problema gastrointestinal con disentería, y la manifestación hematológica con plaquetas bajas y hemoglobina baja, debe sospechar ustedes en urémico hemolítico. Púrpura de Guenon-Scholem es una vasculitis que obviamente no hay compromiso de plaquetas. Las plaquetas están no son normales, no hay compromiso, no hay plaquetopenia asociada en la púrpura de Guenon-Scholem. Glomerulonefritis aguda postinfecciosa, la manifestación no se da con problemas hematológicos como anemia, pero sí con hematuria, ¿no? Síndrome o coagulación intravascular diseminada, va a haber también trastornos de coagulación, ¿no?, relacionadas a este. Entonces, en la coagulación intravascular no solo se consumen las plaquetas, también se consumen los factores de coagulación. Se trata de un niño de 7 años con retraso pondoestatural que presenta signos radiológicos de raquitismo y ecografías de nefrocalcinosis. Los análisis demuestran acidosis metabólica con pH inferior a 7.32 y bicarbonato plasmático inferior a 17. El pH de la orina en 3 determinaciones es siempre superior a 5.5. Otras alteraciones metabólicas consisten en hipercalciuria,
citruria y discreta disminución de la reabsorción de fósforo. No se detecta glucosuria ni aminociduria. De las siguientes posibilidades señale el diagnóstico correcto: síndrome de Batter, acidosis tubular distal, acidosis tubular proximal, síndrome completo de Fanconi o enfermedad de Hartnett. Las ATRs se pueden manifestar no solo en la etapa del preescolar o escolar, también se puede manifestar ya desde la etapa del neonato. Entonces es importante hacer la evaluación y el crecimiento de los niños en la evaluación de sus curvas. Entonces los niños que cursan con acidosis crónica van a tener retraso de desarrollo ponderosatural. ¿Esto por qué? Porque la acidosis disminuye obviamente la acción o inactiva la hormona de crecimiento. Entonces es importante. Toda patología con acidosis metabólica crónica va a tener repercusión obviamente en el crecimiento, tanto en el peso como en la talla. Entonces, niño de 7 años que cursa con raquitismo o con síndrome radiológico de raquitismo y en la ecografía pues, con nefrocarcinosis. Entonces, tiene acidosis metabólica con un pH inferior a 10 a 17 y algo que caracteriza es que en 3 determinaciones de la orina siempre el pH es superior a 5.5. Entonces, para eso debemos recordar los tipos de acidosis tubular. El tipo de acidosis tubular tipo 1, el tipo 2, hay un tipo 3, también un tipo 4. Entonces, el proximal o tipo 2 es donde hay una alteración de la absorción de bicarbonato, ¿no? Entonces, los niños con acidosis tubular tienen una función glomerular aparentemente normal o está poco afectada, pero lo que se afecta es la parte proximal donde hay disminución de la absorción de bicarbonato y la manifestación clínica va a ser acidosis metabólica. En el tipo 1, que es distal, va a haber alteración en la absorción de hidrogeniones. Además de eso puede haber manifestación como nefrocarcinosis en el paciente y la manifestación obviamente radiológica del raquitismo. Cuando hablamos de tipo 2, proximal completa, hablamos de Fanconi, ¿ya? Entonces, y el Fanconi obviamente se va a manifestar con aminociduria, glucosuria y también con hipofosfatemia. Entonces, el tipo 1, que no es Fanconi, no tiene manifestación de aminociduria, glucosuria ni hipofosfatemia. Pero si es tipo 2 proximal completo, que es Fanconi, es asociado a glucosuria, aminociduria e hipofosfatemia. El tipo 1, que es distal, no está asociado a aminociduria, glucosuria, pero sí está relacionado con frecuencia a nefrocarcinosis y raquitismo, que también tiene la manifestación en Fanconi. Pero lo que caracteriza al tipo 1 distal es la nefrocarcinosis. Entonces, con esto, el diagnóstico será, solo para recordar, ¿no? Para recordar, el tipo 1, que es distal, ¿no? Está relacionado a la mala absorción de hidrogeniones. Está asociado a nefrocarcinosis, ¿ya? No se encuentra glucosuria ni aminociduria, tampoco hipofosfatemia, no es alterada. En el tipo 2, que es proximal, ustedes van a encontrar la absorción alterada de bicarbonato, pero no se relaciona a glucosuria ni aminociduria y casi nunca se da con nefrocarcinosis. El tipo proximal completo es el Fanconi, proximal completo, ¿no? Entonces, esa patología proximal completa que es Fanconi sí está asociado a glucosuria, aminociduria y también a hipofosfatemia. Entonces, todas estas tienen como algo característico la acidosis metabólica. Entonces, todos los niños, obviamente, con acidosis metabólica van a tener alterado su desarrollo pondoestatural. Entonces, con eso, la respuesta será tipo 1 o distal, ¿sí? La fibrosis quística es una enfermedad multisistémica caracterizada por una obstrucción crónica de las vías respiratorias y una insuficiencia pancreática exócrina, en la que todas las aseveraciones siguientes, salvo una, son ciertas. Se hereda con rasgo autosómico recesivo, la mutación más prevalente es la AF508. No todas las mutaciones se generan en el mismo locus del brazo largo del cromosoma 7, se detecta
genético, el defecto genético consiste en mutaciones del gen regulador de la conductancia transmembrana. Las alteraciones de la proteína reguladora transmembrana dan lugar a un transporte transepitelial de iones anómalos y secreciones muy espesas. ¿Respuesta? Bien, entonces para recordar, la fibrosis quística es una enfermedad congénita, ¿no? Donde se ve alterado el cromosoma 7, ¿no? El brazo largo del cromosoma 7 en todas. Y obviamente la mutación prevalente es la AF508. Hay una alteración de unos aminoácidos que es la fenilalanina, y que donde obviamente se ve alterado o no se produce el gen que es responsable de esta proteína, que es la reguladora transmembrana. La proteína reguladora transmembrana es la responsable de producir o eliminar la secreción en todas las glándulas exócrinas del cuerpo. Y obviamente glándulas exócrinas ustedes la van a tener a todo nivel. La tienen en la boca, en las glándulas sudoríparas, la tienen a nivel del páncreas, ¿no? A nivel del sistema genitourinario, gastrointestinal. Ustedes tienen a nivel pulmonar, ustedes tienen glándulas exócrinas a todo nivel. Y cuando eso se modifica, obviamente las secreciones son espesas y la manifestación va a ser gastrointestinal, respiratoria, genitourinaria. ¿Ya? Entonces, la manifestación respiratoria son problemas respiratorios crónicos, es la principal patología o la principal enfermedad que da problemas respiratorios crónicos, ¿no? Cuya complicación frecuente, y ustedes deben recordar, son las bronquiectasias, y quizás es la principal causa de muerte en los niños con fibrosis quística. El germen asociado a este problema respiratorio es la Pseudomonas aeruginosa, ¿no? Otra cosa que para recordar, que el problema respiratorio crónico lleva a un problema hematológico cardiovascular, y cuya manifestación final va a ser el cor pulmonar, y obviamente con la consiguiente muerte del paciente. Entonces, con esto, la respuesta sería la C. No todas las mutaciones se generan en el mismo locus del brazo largo, no todas las mutaciones se generan en el mismo locus del brazo largo del cromosoma 7. Son todas las que se generan. La respuesta falsa sería la C. Niña de 18 meses que presenta desde los 13 meses de edad el endurecimiento de la curva ponderal, junto con disminución del apetito, de posiciones abundantes y de consistencia blanda, distensión abdominal y carácter más irritable. En las exploraciones complementarias realizadas se detecta anemia ferropénica y anticuerpos antiendomicios positivos respecto al cuadro clínico citado. ¿Cuál de las siguientes aseveraciones es falsa? En el diagnóstico es fundamental la realización de una biopsia intestinal. Esta enfermedad se desarrolla en personas genéticamente susceptibles. El periodo de presentación clínica más frecuente es el segundo año de vida, pero no es infrecuente que aparezcan en niños mayores e incluso en edad adulta. La anorexia es un síntoma frecuente. Entonces, ¿frente a qué patología estamos? Niño de 18 meses que presenta desde los 13 meses de edad enlentecimiento de la curva ponderal, junto a disminución del apetito, de posiciones abundantes de consistencia blanda y distensión abdominal y carácter más irritable. Entonces, en las exploraciones complementarias realizadas se detecta anemia ferropénica, anticuerpos antiendomicios positivos. Respecto al cuadro clínico citado. Bien, entonces nosotros tenemos o estamos frente a una enfermedad celíaca o SPROE, ¿no? Entonces nosotros sí sabemos, y solo para recordar, que la enfermedad celíaca se puede iniciar después del inicio, ¿no?, de la alimentación complementaria, en la lactancia, a partir de los 6 meses, pero cuya manifestación clínica no necesariamente se da durante esa edad. Puede haber una etapa sintomática durante 3, 4, 5 meses y manifestarse, ¿no?, entre el primer y segundo año de vida. Entonces la manifestación principal va a ser la disminución de la ganancia de peso, obviamente alteración en la talla, y tiene toda la manifestación de un síndrome de mala absorción. Van a tener ustedes un niño irritable, fastidiado, con disminución de, obviamente, masa muscular, y una forma de ese diagnóstico es, ¿no?, haciendo los estudios inmunológicos y buscando anticuerpos antiendomicios, ¿no?, así como antigliadina
transglutaminasa y antiendomicio. Entonces, cualquiera de estas, la presencia de esos anticuerpos en el paciente incrementa la sospecha de enfermedad celíaca. ¿Sí? Entonces, es importante saber que para hacer diagnóstico no solo es la clínica, ustedes deben obtener una biopsia donde ustedes van a encontrar o van a observar aplanamiento de las vellosidades intestinales. Llegan a tener tan alto aplanamiento que obviamente la mala absorción es completa. Una vez retiran ustedes el componente que produce la manifestación clínica en el SPRUE, entonces rápidamente empieza a recuperarse o revitalizarse y con ganancia de peso, recuperación de peso. Entonces es una forma también de hacer diagnóstico. Ustedes quitan el gluten, ¿no? Hay manifestación clínica favorable y para confirmar el diagnóstico ustedes pueden reintroducir el gluten. Sin manifestación clínica nuevamente de SPRUE, entonces confirman ustedes el diagnóstico. Entonces, ¿qué van a encontrar ustedes? Hacen una biopsia y encuentran ausencia de las vellosidades a nivel intestinal. Entonces, ¿cuál de las siguientes aseveraciones es falsa? En el diagnóstico es fundamental la realización de una biopsia intestinal. ¿Esta enfermedad se desarrolla en personas genéticamente susceptibles? El periodo de presentación clínica más frecuente es en el segundo año de vida, pero no es infrecuente que aparezca en niños mayores o incluso en edad adulta. La anorexia es el síntoma frecuente. La base del tratamiento es la retirada transitoria de la dieta del trigo, cebada, centeno y avena. La respuesta. ¿Cuál es el tratamiento en la enfermedad celíaca? Permanente, ¿no? No pueden ustedes retirar en forma transitoria. Entonces, la enfermedad celíaca está relacionada, y es para recordar también, a problemas oncológicos, ¿no? Hay linfomas que están relacionados a pacientes con enfermedad celíaca. En la infección del tracto urinario en el niño, ¿cuál de las